En esto que dimos en llamar Concilium, una reflexión acerca de este acontecimiento, que no es un documento, sino que es la vida misma de la Iglesia, que se hizo encuentro, que se hizo comunión, que se hizo reflexión, que se hizo buscar la voluntad de Dios, volver nuevamente a la palabra del Señor, como decía tan lindo Juan 23 cuando inauguró el concilio. Esa capacidad de reflexionar la Iglesia sobre sí mismo, la Iglesia en su manera de relacionarse con los demás. Este concilio comenzó en el año 62, pero todo empezó con una inspiración privada, personal. El Señor tocó de manera muy profunda al Papa Juan XXIII, al Papa Bueno, y él, el 25 de enero de 1959, en lo que se llama un consistorio, es decir, estaban reunidos los obispos, los cardenales, por un tema determinado, y allí Juan XXIII anuncia que por divina inspiración quiere convocar justamente al concilio. Al principio tuvo algunas resistencias, y claro, un concilio no es poco, es un acontecimiento muy importante. Se dice que el Papa anterior, el Papa Pío XII, soñaba también con el concilio, y de hecho muchas de las cosas que fue haciendo, fueron y diciendo y enseñando, fueron también preparación para este concilio. Juan XXIII entonces lo convoca y a su vez lo inaugura. La primera sesión, como se dice, que no es un solo día, sino son más de 3 meses de reuniones, inició como inician las cosas dentro de la Iglesia, en la acción de gracias, en el sacrificio de Cristo, es decir, en la misa, en la Eucaristía. Esa Eucaristía fue en la Basílica San Pedro el 11 de octubre del año 1962. 2.450 obispos venidos de todo el mundo, allí, congregados. Los apóstoles con Pedro, los obispos con el Papa. Y después de la misa comienza toda la reflexión. Y no es casualidad que comience con la misa. El concilio se entiende desde ahí, desde Dios y desde la oración. Tuvo 4 sesiones. Entre sesión y sesión había un intermedio largo. Los obispos volvían a sus diócesis, pero no es que se olvidaban. Seguían trabajando, seguían reflexionando, seguían orando, seguían consultando también con sus comunidades. El concilio se entiende a la luz de un profundo diálogo con Dios, desde Dios, entre los obispos, con el Papa y de los obispos con su pueblo. Dios obra, y obra de estas maneras. Luego de la primera sesión, muere el Papa Juan XXIII y es designado Papa
el cardenal Montini, que junto con el cardenal Suenens, que el programa anterior recordamos algo de su enseñanza, habían marcado el rumbo, y entonces se le elige papa, y cuando se le pregunta qué va a pasar con el concilio, porque el concilio lo convoca el papa, entonces volvió a convocar a la segunda sesión, ya no el cardenal Montini como padre conciliar, sino el Papa Pablo VI. Papa que concluyó este concilio, que terminó de la misma manera que el acto inicial, con una misa. Una misa que estaba presidida por el Papa Pablo VI, aquí concelebrada por todos los obispos del mundo, el 8 de diciembre de 1965. 4 años. 4 años de reflexión, 4 años de oración, 4 años de búsqueda, de escucha de la palabra de Dios. 4 años que nosotros los tenemos resumidos aquí, en el libro. Por eso les decía, este libro es un libro. El concilio fue mucho más que un libro. Y este libro no nos habla como cualquier libro de cosas humanas, sino que nace desde ahí, desde el profundo encuentro con Dios. Y les decía que en la primera constitución, primer documento importante, la Sacrosanctum Concilium, los obispos se habían propuesto, nos dijeron qué es lo que se proponían, y nosotros rescatábamos allí 4 verbos: acrecentar, adaptar, promover, fortalecer. Una dimensión pastoral, acrecentar la fe, pero adaptar esa fe que tiene que estar, iluminar y que la tienen que vivir los cristianos de hoy diríamos del tercer milenio. Promover, y acá la promoción es esa dimensión ecuménica, que todos sean uno, como diría Jesús. Y fortalecer. Fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres a que entren a la iglesia, la dimensión misionera. Los obispos la tenían clara, pero las cosas luego del concilio no fueron tan claras. Benedicto XVI nos hablaba de que había un concilio real, que era este que les acabo de contar, pero también un concilio virtual. Sí, un concilio virtual. ¿De qué se trata este concilio virtual? Bueno, después de la pausa. Aflicción eclipsada en gloria, me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama.
de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos Les decía que Benedicto XVI, que fue teólogo conciliar, es decir, como teólogo, él no era obispo, era sacerdote jovencito, participó del concilio, y entonces después cuando contaba su experiencia, ya luego su renuncia, antes de la fecha que esa renuncia se hacía realidad, que tuvo un encuentro como obispo de Roma, que tenía todos los años con el clero de Roma, allí contó su experiencia del concilio. Una charla muy linda, muy bonita, para poder leerla nosotros. Y allí decía que había como un concilio real, el de los padres, el de la oración, el de la reflexión, el de la búsqueda de la palabra, el de la búsqueda desde la palabra iluminar los signos de los tiempos. Pero también hubo un concilio virtual. ¿Cuál era el concilio virtual? El que se difundía a través de los medios de comunicación. Claro, todos los obispos del mundo reunidos, la prensa estuvo atenta a lo que pasaba y pescaban una cosa, pescaban otra. Por allí a lo mejor no pescaban lo central de una discusión. A veces pensaban que alguna palabra que se había dicho, que era reflexión y que después tenía que ser votada, la tomaban como definitiva y después esa palabra o no era aceptada o era revisada y matizada. Entonces se fue armando lo que se llamó un concilio virtual, que fue el que difundió los medios de comunicación. Medios de comunicación que a veces no entienden bien de qué se tratan las cosas de fe y entonces nos cuentan su experiencia o lo que les parece que dice. El problema que este concilio virtual tuvo al comienzo mucho más peso que el concilio real. Porque fue podemos decir así, la ilusión que se creó acerca de lo que era el concilio, lo que no era el concilio. Y ahí entonces vinieron muchos problemas dentro de la vida de la Iglesia en esos primeros años de aplicación del concilio. No tanto por el concilio real, sino por lo que se entendía que decía el concilio y por las reacciones que había con respecto a eso. Para entender el concilio tenemos que tener lo que se llama una correcta, vamos a una palabra rara, hermenéutica. Hermenéutica, que es la correcta interpretación.
¿Cómo hago para interpretar el concilio? ¿De qué manera tengo que interpretarlo? Miren, podríamos decirlo de manera sencilla. El concilio es un punto. El problema que para algunos fue un punto de partida. ¿Qué decían? A partir de este momento, la Iglesia comienza una nueva era, una nueva historia. Todo lo anterior no sirve, todo lo anterior es viejo, todo lo anterior fue traición a la palabra de Jesús. Estaba intoxicado de cuestiones romanas, de cuestiones griegas, dirían los que reflexionaban. Hay que olvidarse de lo anterior y a partir de este momento comienza la Iglesia, punto de partida. De tal manera que incluso había gente que dice, bueno, el concilio comenzó un cambio que no fue definitivo, por eso es necesario el tercer concilio vaticano. Sería Vaticano III. Frente a esto, y ya también durante el concilio, hubo otro grupo que decía lo contrario. El concilio es un punto de llegada. ¿Qué significa eso? Hasta acá llegó la Iglesia verdadera. De aquí en más, la Iglesia se traicionó a sí misma. La Iglesia no es Iglesia verdadera. La fe murió. Solamente un pequeño grupito mantiene viva la tradición de la Iglesia, la verdadera fe. Por eso el concilio es punto de llegada. Lo anterior es la verdadera fe, lo posterior no sirve y es traición a la verdadera fe. Por eso reniegan del concilio y de toda la reforma conciliar. Fíjense, ¿no? Para algunos, punto de partida de una iglesia totalmente distinta. Para otros, punto de llegada de la iglesia verdadera y nacimiento de algo que no es iglesia. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros decimos así: el concilio es un punto en la historia de la iglesia. Un punto. No es el primer concilio. Existieron 21 años antes de este, 21 concilios antes de este. Así que la iglesia constantemente se fue reflexionando sobre sí misma, sobre la palabra, y fue viviendo. No podemos negar lo anterior como malo, con ese calificativo así, lo preconciliar. Tenemos que darnos cuenta. San Francisco Javier fue preconciliar. San Cayetano fue preconciliar. San Expedito fue preconciliar. Santa Catalina de Siena fue preconciliar. El cura de Ars fue preconciliar. Y podemos hablar de tantos santos. La iglesia no empieza en los años 60 ni termina en los años 60. Simplemente en los años 60 hubo como un parar, como un reflexionar, como un mirar la historia, reconocer lo valioso de la palabra de Dios que se ha vivido, pero después un prolongarse en el tiempo y un querer marchar. No es ni punto de partida ni punto de llegada, es un punto en la historia, pero para nosotros es nuestro punto de referencia. Nuestro gran punto de referencia. Benedicto XVI, en una charla que tuvo con los cardenales, habla de esto, ¿no? Y entonces él dice, hubo como una hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura. Punto de partida, punto de llegada. Cuando lo que tenemos que hacer es tener una hermenéutica de la reforma en la continuidad. En la continuidad, porque es la única iglesia la que continúa, pero de la reforma, por la necesidad justamente que la iglesia tiene de reforma. Este es el concilio, y esta es la riqueza del concilio, concilio al cual somos
invitados a releer, porque ese concilio virtual nos hizo mucho daño. Y a veces 50 años después no conocemos todavía de qué se trata, qué dice. Y a veces hasta nos sorprendemos de lo que la Iglesia dice de sí misma, de lo que la Iglesia dice de su relación con el mundo. La continuamos. Bendiciones para todos. Oh